Nunca confíen en ningún crítico que se autodenomine objetivo. A menos que sea yo. Si revisas las entrevistas del equipo detrás de La Fuente, dos cosas quedan absolutamente claras. Uno, La Fuente no es una película de izquierda. Cita: es muy difícil que esta película sea financiada por el gobierno, y menos por el que está ahora. Y dos, tampoco es una película de derecha. Cita: es bueno que haya una mirada desde el punto de vista de los que fueron víctimas. Cita: en el fondo, se para desde el punto de vista de un empresario. Cita: El proyecto se basa en lo que a nosotros nos pasó. No es una película de derecho, sino que muestra algo que ocurrió en Chile realmente. ¿Dónde están los críticos objetivos para esta película objetiva? Me pregunto yo. Bienvenidos a la primera crítica objetiva de La Fuente. Todo lo que van a escuchar desde ahora en adelante serán factos, todo respaldado con fuentes, pantallazos, argumentos y lógica. No quiero a nadie llorando en los comentarios, ¿ok? Cero ideología, cero política, cero quejas. Como se dice por ahí, la crítica de cine es sin llorar. Es imposible hablar de La Fuente sin hablar de su contexto, particularmente el de su financiación, por lo que vamos a partir por eso y luego iremos a la película. Comencemos. Número 1. El crowdfunding. Facto: a diferencia de la mayoría de los largometrajes chilenos, La Fuente fue financiada de manera 100% privada. Tal como menciona su director Daniel Vivanco en una entrevista publicada en EMOL el 23 de mayo de 2024. El proyecto necesita 360 millones para poder concretarse, que pretenden recaudarse por medio de aporte personal o del financiamiento privado. El plan de financiamiento tiene varias etapas. La primera, afirma, era acudir directamente a personas de alto patrimonio. Y cerrando esta etapa inicial, pasamos a la etapa 2, que es abrir el proyecto al público. Es decir, buscaron inversionistas para reunir los 360 millones y luego trataron de reunir el resto con apoyo del público a través de crowdfunding. ¿Ok? Perfecto. El crowdfunding, realizado a través del sitio web www.peliculalafuente.cl, funcionó a través de 3 tipos de aportes. Como un Kickstarter, por 10.000 pesos, o sea, el aporte 1, obtenías tu nombre en los créditos y un newsletter. Por 25.000 pesos, el aporte 2, recibes todo lo anterior más un póster autografiado, y por 50.000 pesos, el aporte 3, recibes todo lo anterior más una función privada de la película. Todo bien hasta ahora. Recuerden, estamos en una zona libre de opiniones, pueden respirar tranquilos. Si revisamos la Wayback Machine, podemos acceder a versiones pasadas de la página web, lo que nos permite ver cómo fue avanzando el crowdfunding. Veamos qué nos revela. El 2 de mayo de 2024 llevaban 10.180.000 pesos recaudados totales, con 19 aportes 1, 10 aportes 2 y 19 aportes 3. Si hacemos matemáticas rápidas, llegamos a la conclusión de que a esa fecha habían recibido 1.390.000 pesos de donaciones de crowdfunding y el resto, los 8.790.000, fueron de inversionistas privados. Recordemos que la meta es de 360 millones de pesos. Si no se cumple esa meta, se devuelve la plata. Lo que es raro porque justo al lado de eso también dice que la campaña no tiene fecha límite. ¿En qué punto se habría decidido que la meta no se alcanzó para devolver la plata? ¿Cuando se aburran? Como sea, continuamos. De acá en adelante los números se empiezan a volver ligeramente difusos y las versiones se empiezan a contradecir. Si nos guiamos exclusivamente por lo que dice la página web de la película, esta recaudó 14.965.000 pesos en aportes donados. El resto, los 345.035.000 pesos restantes, aparecieron recaudados para el 21 de noviembre. Ok, poquito crowdfunding, pero wow, ¿qué es esto? ¿Ahora necesitan más plata para la postproducción y difusión? ¿Cuánto costó esta película? En una nota publicada en exante.cl, Vivanco menciona que se reunieron 40 millones de pesos en aportes pequeños, no lo que de su propio sitio web decía, y que se reunieron 500 millones en aportes privados totales. ¿Por qué le dijiste a EMOL que se necesitaban 360 millones? ¿Por qué le dijiste a la gente que necesitabas 360 millones? ¿Por qué no dijiste que necesitabas 500 palos desde el inicio? ¿Te sobraron 140 millones de pesos? ¿Devolviste esa plata porque reuniste más de lo necesario? No tengo suficientes datos como para acusar a nada de nadie. Eso sería una historia completamente distinta si la película no se hubiera hecho. Pero sí me parece, manteniendo la objetividad, por supuesto, que cuando estás usando dinero donado en particular, dinero que prometiste devolver, si no se reunían los fondos, tienes que ser extremadamente transparente con el uso de esa plata. Ya que estamos hablando del financiamiento, pasemos al punto número 2. 2. El Estado no habría financiado esta película. Un punto mencionado tanto por Vivanco como Ñeco es que esta película no fue financiada por el Estado. Analicemos eso más en detalle. En una entrevista con T13 Radio el 17 de octubre de este año, Luis Ñeco, el protagonista de la película, dice lo siguiente: fue dura filmarla. Para su financiamiento se recurrió al crowdfunding, ya que no se obtuvo ningún fondo estatal. Facto: la película no obtuvo ningún fondo estatal porque
no se postuló a ningún fondo estatal. El mismo director lo menciona en la entrevista con EMOL de mayo del año pasado. Cito: descarto postular a fondos del Estado desde un comienzo. El mismo titular de la noticia lo dice. Es muy difícil que sea financiada por el gobierno, y menos por el que está ahora. Entiendo que suena más controversial decir que es difícil que sea financiada por el Estado o que no se obtuvo ningún fondo, pero vamos, ni siquiera lo intentaron. Son dos cosas muy distintas. Ok, hablemos de los fondos concursables un segundo, de manera objetiva, por supuesto. Se dice que la mayoría de las películas chilenas son sobre dictadura. Un hecho empíricamente comprobado como falso, pero solo por argumentar, digamos que es cierto. Si la mayoría de las películas chilenas tienden a la izquierda y un importante porcentaje de esas producciones son financiadas por el Estado, podemos llegar a la conclusión de que la gente, los jurados que aprueban esos fondos para financiar esas películas, deben ser de izquierda. Digamos que eso es cierto, solo para argumentar, digamos que así funciona. El director continúa, cito: es parte de la propuesta y del mensaje comunicacional de la película mostrarle a los artistas y a los chilenos que las películas no se tienen por qué hacer con los impuestos de los otros, convocar a la gente al cine, a ver cine chileno con películas atractivas, interesantes y, por otro lado, transformarlo en un negocio, transformarlo en algo que sea sustentable y que no dependa del Estado. Desempaquemos esto un segundo. Acá hay dos cosas ocurriendo. Por un lado está la frustración de lo político que es el cine en Chile. Particularmente en torno al estallido social de 2019, es verdad que este ha sido abordado principalmente desde un lente favorable, desde documentales como Mi País Imaginario hasta películas más experimentales como El que baila pasa. Es cierto que han sido las visiones predominantes del estallido en Chile en el cine. En lo personal acotaría que existen películas como Análogos de Jorge Olguino o Denominación de Origen de Tomás Alzamora que tomaron visiones más apáticas y matizadas respectivamente. Incluso metería a Todos Somos Justos de 2025 a este saco. Pero entiendo a lo que va. Aceptemos que el cine chileno es, en su gran mayoría, izquierdista. Tomémoslo como un hecho. Y acá Daniel quiere resistir contra eso. Ok, pues volveremos a eso más adelante. Lo segundo que Vivanco está diciendo acá es que la financiación privada de la fuente debería ser ejemplo para los demás. Lidera con el ejemplo, como dicen, ¿no? Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Lo que es súper fácil decir cuando, facto, gran parte de la carrera de Vivanco ha sido financiada por el Estado. Si vamos al Vimeo de la productora de Daniel Vivanco, BY Films, vas a notar que no solamente está el tráiler de El Maltrato, su segundo largometraje, el cual parte con los logos del gobierno porque fue financiado por el gobierno, sino que además está el tráiler de Mozambique, un documental sobre trabajo social en África, financiado con el apoyo del Estado. Que cada vez que pasa más el tiempo yo me doy cuenta que es siéntate y escucha. Y de Sueños de Mamá, Madres en Neonatología del Hospital San José, también realizado con el apoyo del Estado. Manteniendo la objetividad acá, ¿se dan cuenta de la hipocresía? La realización 100% privada de la fuente es, en parte posible, gracias a que Vivanco ha desarrollado su carrera con apoyo estatal. Tiene películas de ficción a su haber, gracias al Estado. Los fondos estatales existen precisamente para apoyar voces emergentes, voces que no tienen los contactos con el capital y medios de producción propios para realizar un largometraje. Como tú, Daniel. Si vamos a hablar de que el cine chileno solo trata problemáticas de izquierda, por favor. Daniel Vivanco también dirigió Dragún, un documental sobre un encuentro de loncos mapuches en 2015. También dirigió Sentir la Cordillera, un documental hecho en colaboración con la comunidad indígena Coya. Con mi viejo aprendí de chico a trabajar y él tampoco nunca fue apasionado. Mozambique, un documental sobre, de nuevo, trabajo social en África. También fue dirigido por Daniel. La mayoría de estas películas ni siquiera contaba con apoyo estatal. Facto, has hecho más obras con temáticas izquierdistas por gusto que estos parásitos estatales que tanto criticas porque tienen una sensibilidad mayor hacia proyectos que son más sociales. No puedes tener el pastel y comértelo también. 3. No puedes tener el pastel y comértelo también. Pasando a la película en sí, objetivamente, la fuente trata de Luca, una versión ficcionalizada del dueño de la antigua fuente, un hombre enfermo y al borde de la quiebra quien ve su negocio familiar, la titular fuente, en medio de la vorágine de violencia que fue el estallido social de octubre de 2019. Dicen que uno nunca termina de rehacer su primera película y la carrera de Daniel Vivanco es un ejemplo insigne de esto. Su primera película, de 7A o Día 7, supongo, trata sobre un enigmático joven llamado Simón, quien va entregando cartas a sus conocidos luego de la muerte de su novia, fallecimiento en el cual muchos creen que está involucrado. El femicidio es una piedra angular en la historia de su segundo largometraje, la ya mencionada El Maltrato, financiada con apoyo del Estado, por cierto. Una película con el tagline "Los hombres no cuentan".
Yikes. Leamos la sinopsis. La forma de ser y la manera en que lleva su vida harán que Ramiro, un conservador profesor del sur de Chile, acumule una rabia contenida y silenciosa hacia su mujer, desencadenándola de la peor manera. Más allá del manifiesto incel que puede sonar esa sinopsis, la película tiene mucho en común con La Fuente. Es sobre un hombre sobrepasado por las circunstancias y termina llevado al límite. Es más, si hay algo que caracteriza la carrera de Vivanco en ficción es su fijación por la frustración masculina. Sus tres protagonistas son hombres en los límites de la moral y de la sociedad, ya sea por una muerte cercana, tener una vida poco satisfactoria o encontrarse en medio del estallido social. Cita. Pero desde mi punto de vista, lo más importante es que la película va más allá y se eleva por sobre los hechos reales e históricos que golpearon a nuestro país para contar una historia humana límite. La crisis existencial de un ser humano. Mal siglo para poner estas problemáticas en pantalla, no porque no puedan hacerse, sino porque van a ser recibidas de manera mucho más suspicaz por un público mucho más feminista y consciente de las desigualdades de género que el de hace 30 años. Pero a Vivanco eso no parece molestarle, todo lo contrario, es su principal arma para provocar. En un reel reciente donde se comparó con David Lynch, Vivanco mencionó que una de sus películas favoritas es Lost Highway, película que también mencionó al promocionar el maltrato, junto con Anticristo, Taxi Driver y Requiem por un sueño. Daniel es un director al cual, facto, le gusta ir contra la corriente, le gusta explorar el área gris de temas altamente delicados. Estoy seguro que hasta él estaría de acuerdo con ese análisis. De la misma forma en que La Fuente decide hablar del estallido social desde el empresariado, el maltrato decide hablar de femicidios desde el punto de vista del agresor, mostrando un protagonista patético que no es respetado por sus alumnos, esposa o pares. Ayuya. No había pan francés. ¿Quién fue? Pero que en verdad no mata a su mujer, solo la cercena y tira al río en bolsas de basura. Es una película que busca ser discutida como no puedo creer que hicieron una película sobre femicidio desde la perspectiva de un hombre. El problema es que no fue discutida para nada. Y La Fuente es lo mismo. Es una película que busca ser discutida como no puedo creer que hicieron una película sobre el estallido desde el punto de vista de un empresario. Y el mismo Vivanco lo dice en su pitch. Cita. Esta película tiene características que la hacen única. Por una parte, se inspira en la historia de un empresario, junto con otra cosa. Pero estos principios tienen valor únicamente si están guiados por el bien, la verdad y la belleza. El bien, la verdad y la belleza. Encuentro eso una curiosa elección de palabras por dos motivos. Uno, extrapolando esto a la filmografía de Vivanco, en particular al Maltrato, una película que ya establecimos tiene mucho en común con La Fuente, una película también basada en una historia real. Facto termina agradeciendo a los abusadores por la inspiración que nos brindan. ¡Qué bello! Y dos, spoilers, La Fuente termina con el dueño muerto. Entiendo que es una ficcionalización, pero broski, el dueño de la antigua fuente acaba de ser indemnizado y acaba de abrir un segundo local en el MUT. Literal invitaron a los críticos de cine que la vieron el martes a comer ahí. Daniel quiere dos cosas que son mutuamente exclusivas. Quiere hablar de femicidios desde una mirada distinta, pero agradece a los abusadores. Quiere hablar del estallido desde una mirada distinta, pero tiene que deformar lo que pasó para que su mirada siquiera tenga sentido. 4. Un par de opiniones. Y acá es donde tengo que marcar mi diferencia. Basado en todo lo que les he dicho, basado en todos los factos que les he presentado, esta es mi gorda, brígida, política opinión. Vivanco es la clase de artista que siempre tiene una patita en cada lado de la valla. Quiere decir que su película fue hecha por crowdfunding, pero según su propio sitio, estos aportes no superaron el 5%. Quiere decir que inspira a otros a no depender del Estado cuando él lo ha hecho toda su carrera. Quiere romper los cánones políticos del cine chileno que él mismo aporta a mantenerlos cuando implica que sale una peguita. Quiere que su película sea verídica, pero tiene que cambiar el final. Quiere abordar los grises de la vida real en su arte y al mismo tiempo agradecer a abusadores que cometieron crímenes. No puedes tener ambas. Se compara con Lynch y Lost Highway, lo cual no voy a comentar, pero lo que no voy a dejar pasar es que si hay algo en el arte de Lynch que era 100% claro, eran sus opiniones de los abusadores y los asesinos. Hizo toda una serie al respecto, se llama Twin Peaks, deberías verla. Es como si hubiera visto Fire Walk With Me y hubiera interpretado todas las escenas del bar como oh, brígido, cómo abusan de Laura. Lynch es un maestro, nadie se habría atrevido a mostrar esto, por eso Lynch es Lynch. No puedes hacer una película sobre violencia de género y darles gracias simbólicas a asesinos y violadores de mujeres o de hombres, si queremos entrar en el juego de la película. No puedes decir que deberíamos hacer películas con financiamiento privado cuando llegaste a donde estás precisamente gracias al financiamiento estatal. Sobre todo cuando la película que lograste financiar así es una chupa de pico al sector privado, al cual dices que debería ver en el cine una oportunidad de ganar plata. Respetaría más el cine de Vivanco y La Fuente en particular si dijeran derechamente es una película de derecha. Soy derecha. Chúpenme el pico, octubristas de mierda. Al menos así se estaría mojando el potito.